Get business done with the new American Express Graphite Business Cash Unlimited card. With unlimited 2% cash back on all eligible purchases, unlimited 5% cash back on flights and prepaid hotels booked through American Express Travel Online, and a flexible spending capacity that can grow with your business, you'll have the confidence to keep building. Apply today and earn a welcome offer of $1,500 cash back after you spend $50,000 in qualifying purchases on your new card within the first 6 months of card membership. Terms apply. Learn more at go.amex/graphite. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Amigos, sean bienvenidos a otro episodio más de Leyendas y Relatos de México. En esta ocasión les traigo una leyenda de la época de la colonia aquí en la ciudad que espero y sea de su completo agrado. En el antiguo centro histórico de la Ciudad de México, cuando la capital todavía era una gran ciudad de la Nueva España, hubo un callejón que durante mucho tiempo nadie quiso cruzar después de la oración de la noche. Era un paso estrecho, oscuro, encerrado, entre casas viejas y muros húmedos, donde el viento parecía entrar con trabajo y donde la luz de los faroles apenas alcanzaba a tocar la piedra. Hoy la ciudad ha cambiado sus nombres y sus ruidos, pero la tradición dice que aquel sitio, ubicado en lo que con el tiempo se relacionó con la actual calle de 5 de Mayo, fue conocido durante años como el Callejón del Suspiro. Este lugar no recibió ese nombre por casualidad. Los vecinos comenzaron a escucharlo una madrugada. Primero fue un sonido débil, apenas un quejido perdido entre la oscuridad. Algunos pensaron que era el viento, otros creyeron que venía de alguna casa cerrada. Pero noche tras noche, siempre después de la medianoche, el mismo suspiro volvió a escucharse desde el fondo del callejón. Aquel suspiro era parecido al lamento de una mujer. Aquel ruido era un suspiro largo, triste, tan cargado de dolor que quienes lo oían despertaban sobresaltados y se persignaban antes de asomarse por las rendijas de sus ventanas. No era un grito, no era un llanto abierto, era peor. Era el sonido de alguien que llevaba demasiado tiempo esperando. Tiempo después, vinieron las apariciones. Algunos dijeron haber visto una figura blanca detenida junto a una pared. Otros aseguraron que era una mujer cubierta con un velo, inmóvil en mitad del callejón, como si aguardara a alguien que no llegaba nunca. Nadie podía verle bien el rostro, pero todos coincidían en lo mismo. De aquella presencia salía el suspiro que había llenado de miedo y terror al barrio. La gente comenzó a evitar el paso. Los criados daban vuelta por otras calles, los comerciantes cerraban temprano.
Los vecinos apagaban sus velas cuando el lamento empezaba porque nadie quería que aquella mujer del otro mundo mirara hacia su ventana. En poco tiempo, el Callejón del Suspiro se convirtió en un lugar maldito, uno de esos rincones donde la ciudad parecía guardar una pena que no se atrevía a decir en voz alta. Pero fue entonces cuando los vecinos buscaron la ayuda religiosa. En aquellos años, cuando un muerto regresaba, cuando una sombra se quedaba en una casa o cuando un alma penaba en una calle, se llamaba a un sacerdote. Así apareció el nombre de Fray Matías de Tolentino, un hombre acostumbrado a los rezos, a las confesiones y a las cosas oscuras que la gente no se atrevía a enfrentar sola. Una noche, Fray Matías caminó hasta el callejón. Llevaba consigo un crucifijo, agua bendita y el valor sereno de quien cree que ninguna aparición puede resistir el nombre de Dios. Algunos vecinos lo acompañaron hasta la entrada, pero ninguno quiso avanzar más. El fraile siguió solo, rezando en voz baja, mientras el callejón se volvía cada vez más frío. Al llegar al fondo, escuchó el suspiro. Esta vez no venía de lejos, lo tenía frente a él. La mujer apareció entre las sombras, cubierta de blanco con el velo caído sobre el rostro y las manos juntas, como si hubiera permanecido mucho tiempo en la misma súplica. Fray Matías levantó el crucifijo y le ordenó hablar en nombre de Dios. La figura no huyó y tampoco gritó, solo dejó escapar otro suspiro, más profundo que los anteriores, y después habló con una voz apagada como si saliera desde muy lejos. Dijo llamarse doña Anunciación Avelar. Contó que en vida había sido una mujer de buena familia, prometida en matrimonio con un caballero llamado don Alonso García de Quevedo. Todo estaba dispuesto para la boda. Había casa, consentimiento, altar y fecha. Fray Matías debía unirlos ante Dios, pero antes de que la ceremonia se cumpliera, la muerte llegó por ella. Anunciación murió sin casarse, y desde entonces... This is going to be an extremely busy month. I have to watch 104 soccer games, follow the pregame, the postgame, yell useless opinions at the TV. It's a lot. So I knew that when it comes to screening for colon cancer, the choice was clear. The Cologuard Plus test. It can be used at home and can only take 15 minutes, so I can do it during halftime and not miss any action. If you are 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about screening for colon cancer with the Cologuard test. You can also request a prescription at Cologuard.com. Entonces no había encontrado descanso alguno. No pedía venganza, no pedía riquezas, tampoco pedía castigo para nadie, solo suplicaba que se cumpliera la promesa que había quedado rota. Decía que su alma seguía atada a aquel juramento, esperando al hombre que debía tomarla como esposa. Fray Matías se estremeció al escuchar aquello. Le dijo que eso era imposible, que los muertos no podían volver al altar, que ninguna ceremonia podía celebrarse con alguien que ya había dejado el mundo de los vivos. Le prometió orar por ella, mandar misas por su descanso y pedir a Dios que tuviera misericordia de su alma. Pero la mujer volvió a suspirar, y aquel suspiro fue tan triste que el fraile no encontró más palabras. La aparición simplemente se desvaneció. Durante mucho tiempo el lamento siguió, unas noches más débil, otras más claro, pero siempre estaba allí, al fondo del callejón como una herida que no cerraba. La gente decía que doña Anunciación seguía esperando a don Alonso, que el velo de novia no se le había podrido porque no pertenecía a la tierra,
que sus pasos no sonaban porque el cuerpo que los había dado ya estaba muerto. Pasaron los años, pasaron tantos que algunos dejaron de creer en la historia, otros la contaban solo para asustar a los niños. Los más viejos, en cambio, seguían evitando el callejón cuando la noche caía. Decían que una promesa hecha ante Dios, aunque la muerte la interrumpiera, podía seguir pesando sobre los vivos y sobre los muertos. Y entonces, una tarde, apareció un hombre en la ciudad. Vestía de manera extraña, con elegancia antigua, como si perteneciera a otra época. Caminaba por calles y portales preguntando por una mujer llamada Doña Anunciación Avelar. Quienes escuchaban el nombre se miraban entre sí. Algunos no sabían de quién hablaba, otros recordaban la leyenda y preferían no contestar. El hombre insistía, decía llamarse don Alonso García de Quevedo, aseguraba que debía encontrar a su prometida, que había tardado demasiado y que no podía permitir que ella siguiera esperándolo. Nadie supo explicar de dónde venía ni por qué preguntaba por una mujer que según la tradición llevaba muchos años muerta, pero él no parecía escuchar razones, caminaba como alguien que obedecía una llamada invisible. Esa misma noche llegó al Callejón del Suspiro. El lugar estaba oscuro, más frío que las calles cercanas. Al fondo, donde tantos habían escuchado el lamento, había una luz débil, amarillenta, como de una vela antigua. Don Alonso avanzó hacia ella sin titubear. Tocó una puerta que muchos juraban no haber visto abierta en años. Alguien le abrió. El caballero preguntó por Doña Anunciación. La respuesta fue sencilla. La señora lo está esperando. Don Alonso entró. La casa estaba en penumbra. Los muebles parecían cubiertos por una quietud demasiado vieja. Una escalera subía hacia la oscuridad y desde lo alto comenzó a descender una mujer vestida de novia. Llevaba el velo sobre el rostro, las manos pálidas y el andar lento de quien no pisa por completo el mundo de los vivos. Don Alonso la reconoció de inmediato. No gritó, no retrocedió y tampoco se persinó. Solo pronunció su nombre, Anunciación, y ella respondió de inmediatamente el suyo. Alonso, por fin has regresado. Cuando el sacerdote los declaró unidos, un suspiro atravesó la iglesia. No fue un lamento, fue un descanso. Entonces la novia levantó el velo. El sacerdote vio el rostro de la muerte. No había allí la cara de una mujer viva, no había juventud ni carne ni mirada humana. Era el semblante de un cadáver sostenido por una promesa antigua. A su lado, don Alonso también parecía haber perdido de golpe toda apariencia de vida. Su rostro estaba pálido, sus manos frías y sus ojos fijos en un punto que nadie más podía ver. Las velas del lugar se apagaron. Cuando volvieron a encenderlas, la pareja había desaparecido. El sacerdote, aterrorizado por lo ocurrido, acudió al Santo Oficio. No se sabe qué quedó escrito en aquellos papeles ni qué explicación dieron las autoridades. Lo que sí quedó en la memoria del barrio fue la historia de Doña Anunciación Avelar, la novia muerta que suspiró durante años en un callejón de la Nueva España, esperando que don Alonso regresara para cumplir una promesa que ni siquiera la muerte había podido borrar. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas
que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves. Ouch. This knee is killing me, but I can't stop training. The marathon is in 2 weeks. Let's get on ZocDoc and find a doctor to take a look at that for you. Okay. Here's a review. Dr. Craddock really takes his time. No, I don't have time. What about Dr. Charles? His patients say he can help find a quick fix, and he's in network. Great, now we're talking. Book it. Booked. 1 mile down, 19 to go. Bring it on. You've got options. Download the ZocDoc app today.